Historia. Ella no me amaba, hasta que Dios me enseñó Luis, un joven esposo cuya esposa lo rechaza tras un embarazo inesperado. Su oración diaria transforma no solo su matrimonio, sino su propia madurez como varón. Tema el matrimonio como camino de santificación a través de la perseverancia. El sí más inmaduro de mi vida me llamó Luis, y esta historia comienza en una boda. La mía no fue una ceremonia de cuento de hadas. Fue rápida, sin coro, con una novia que no sonreía, y un novio, yo, que no entendía nada de lo que hacía. Solo sabía que ella estaba embarazada, y que era lo correcto. Lucía era hermosa, fuerte, decidida. Yo era un chico con buenos sentimientos, pero con cero idea de lo que era ser esposo. Nos casamos en una parroquia pequeña, con apenas unas flores. No hubo luna de miel, solo una cena fría en casa de su tía. Y después, el silencio más incómodo que puedas imaginar. A las primeras semanas fueron una mezcla de expectativas y decepciones. Lucía no quería que la tocara. No quería hablar. Y lo más duro de todo, Ann no quería verme como su esposo. No me casé porque te amara. Luis, lo sé, le respondí. Aunque me desgarraba el alma, a veces me miraba como si me odiara. Otras como si simplemente no existiera. Yo no entendía. Y por dentro me quebraban hasta que una noche, frente al sagrario de una capilla vacía, le grité a Dios en silencio. ¿Para esto me pediste que me casara? ¿Dónde estás? ¿Qué se supone que haga con esto? Y ahí empezó todo. No el milagro, la transformación, el consejo de un santo desconocido esa noche en la capilla. Cuando terminé de reclamarle a Dios pensé pero justo al girar, un anciano entró lento, con bastón, sus ojos brillaban con paz. Se sentó 2 bancas delante de mí. No rezaba en voz alta, solo miraba al sagrario con una serenidad que me desarmó. Después de un rato, se volvió y me dijo: «¿Tu esposa no te ama?» Melia no le había contado nada a nadie. ¿Cómo lo sabe? Porque esa mirada tuya ya la vi antes, y porque yo tampoco fui amado al principio. Se llamaba Don Aurelio. Tenía más de 70 años, y había estado casado más de 50. ¿Y usted fue feliz? Sonrió con ternura. Fui santo, y eso es mejor. Hablamos por horas. Me contó cómo su esposa lo despreció por años, cómo él lloraba en secreto, cómo el rosario fue su salvavidas, y cómo un día ella cambió. ¿Y si no cambiaba?, le pregunté. Yo cambié primero, y eso fue suficiente para Dios. Antes de hers, me miró a los ojos. Luis, tu cruz tiene nombre, y es la mujer que tienes en casa. Encárgala con amor, y te llevará al cielo. Aquella noche no dormí, pero por primera vez sentí que no estaba solo. La promesa del silencio esa madrugada. Volví a casa como si llevara una armadura invisible. Lucía dormía en el sofá, envuelta en una cobija vieja, con el rostro tenso, incluso dormida. Pensé en despertarla, para hablar, para pedirle que me dijera qué le pasaba, para pedirle al menos un gesto, pero recordé las palabras de don Aurelio: no le pidas lo que no puede dar. Ámala sin pedirle nada. Dios no te puso ahí para ser servido, sino para servir. Así que simplemente tomé otra cobija. La cubrí con cuidado mi Erodel, junto a ella, no para mirarla, sino para rezar el primer rosario de mi vida. Como esposo no sabía las oraciones de memoria, así que usé el celular y las repetí con voz temblorosa, con el corazón hecho pedazos. Al terminar el primer misterio me sentí ridículo, pero al segundo comencé a llorar. No de tristeza, sino de entrega. Era como si dijera a María: enséñame tú a amar como ama Dios, porque yo no sé. Y al llegar al quinto misterio, sentí algo inesperado, una paz profunda, como si alguien me hubiera dicho al oído: ella también está rota,
Luis, ten paciencia. Desde entonces, empecé una rutina silenciosa. Me despertaba temprano para rezar. Le preparaba su desayuno, aunque ella no siempre lo tocaba. Le dejaba una flor en la mesa, no con notas románticas, sino con versículos de la Biblia. Uno de ellos decía: el amor es paciente. El amor todo lo espera, todo lo soporta. Hubo respuesta, no hubo gratitud, solo silencio. Pero esa vez, el silencio ya no me hería, porque ahora el silencio era parte de mi promesa. El día que perdí la esperanza y Dios no me soltó, pasaron las semanas. Cada día parecía igual, yo luchando en silencio. Lucía más distante, y el embarazo avanzando como si fuera lo único que la sostenían. A veces hablaba con su mamá por teléfono, y yo alcanzaba a oír frases como: no sé si hice bien, siento que arruiné mi vida, ni siquiera me toca. Me encerraba en el baño, y apretaba los puños, mordiéndome los labios para no gritar. Yo también quería sentirme amado. Yo también tenía miedo. Yo también quería salir corriendo. Y entonces, una noche, rompían todo. Tiré un vaso contra la pared cuando ella no estaba. Golpeé la mesa con el puño. Le grité a Dios con rabia: no puedo más. Estoy solo. Me estoy hundiendo. Y tú no haces nada. Me senté en el suelo jadeando. Y por primera vez en meses, me sentí completamente vacío. Pensé en Irma, en dejarle la casa, en huir a casa de mis padres, en olvidarme de todo. Pero entonces, algo me hizo mirar la pared, donde había colgado una imagen sencilla de la Sagrada Familia. Jesús, María y José. Y no sé cómo, pero sentí que José me miraba, no con juicio, con tristeza, como diciendo: ¿tú también quieres abandonar a María? ¿Tú también, hijo mío? Me arrodillé otra vez, pero esta vez no recé, solo me quedé ahí, como un hijo quebrado, abrazado por un padre invisible, y entonces supe en Dios no me iba a soltar. Aunque yo me soltara, cuando empecé a verla con otros ojos después de aquella noche oscura, algo dentro de mí cambió, no como un rayo que cae, sino como el amanecer que apenas asoma tras la tormenta. Comencé a mirar a Lucía de otra manera, no como la mujer que debía amarme, sino como la hija herida que Dios me confiaba. Me empecé a notar cosas que antes no veía, cómo se tocaba el vientre en silencio, cómo escondía las lágrimas al ver parejas felices en la calle, cómo evitaba los espejos. En una tarde, al volver de trabajar, la encontré sentada frente a la ventana, sin expresión. Me acerqué y solo dije: ¿quieres un té? No. ¿Quieres que me siente? Haz lo que quieras. Me senté, en silencio, media hora, sin hablar, solo estar ahí, sin que lo esperara. Me miró por primera vez en semanas. ¿No sé amar, Luis? Yo tampoco, respondí sin dudar. Pero si aprendes, quiero ser tu compañero de clase. No lloró, no sonrió, solo desvió la mirada. Pero algo se rompió. No en ella. En mí. Esa noche, volví a rezar el rosario, pero con una intención distinta. Señora, no le pidas a Dios que la cambie. Cámbiame tú a mí. Hazme digno de esperarla. Hazme un hombre de verdad. Y cada Ave María era como un cincel en mi corazón de piedra. Cada misterio me enseñaba a sufrir con fe, amar sin condiciones y esperar con esperanza, porque si Cristo esperó a la humanidad por siglos, ¿cómo no iba yo a esperar a la mujer que Dios me dio? Primeras grietas en el muro. Un domingo por la mañana decidí invitar a Lucía a misa. No con presión, solo con dulzura. Iré a la parroquia. ¿Sí? ¿Quieres venir? Te espero. No respondió. Pero cuando ya me iba, escuché la puerta del baño abrirse. Lucía salió, con el cabello recogido y una blusa sencilla. No me mires, dijo sin levantar la vista. Solo camina ese día.
Se sentó en la última banca. No cantó, no respondió las oraciones. Pero no se fue. Yo me heredil y ris. Como esta vez, más agradecido han después de la misa, caminamos en silencio. Antes de entrar a casa, ella me dijo algo inesperado. No entiendo por qué haces todo esto. ¿Por qué sigues aquí? Porque cuando dije sí, lo dije para siempre, y porque creo que Dios no se equivoca. Ni siquiera cuando duele no respondió. Pero esa noche, por primera vez, me preguntó si podía probar mi cena en era solo arroz, con huevo. Pero sabía a promesa cumplida, y entonces lo entendía. En el amor no siempre comienza con un beso, sino con un pequeño acto de paciencia que derrumba un muro de años. Los 9 meses más largos de mi vida, el embarazo de Lucía se volvió cada semana era una lección de humildad. Cada ecografía, una señal de que Dios seguía escribiendo, aunque el papel estuviera arrugado. Yo iba a trabajar como obrero en una fábrica de metales. El sueldo era justo, pero comencé a apartar cada semana una parte. No para Luyos, sino para flores pequeñas, una crema para su piel, un libro que hablara del embarazo y el alma. Ella nunca decía gracias, pero empezó a aceptarlos. Eso, para mí, era un milagro. Comencé también una hora santa cada viernes por la noche. Mientras ella dormía, yo caminaba hasta una capilla con custodia perpetua, y me quedaba allí, como un centinela ante el sagrario Anum. Día le dije al Señor: ¿sabes qué? No te voy a pedir que me la devuelvas. Solo dame la gracia de ser un buen esposo, aunque ella no lo vea. Y entonces entendí, el matrimonio no es un premio, es una misión. Y mi esposa no era mi recompensa, era mi camino de santificación. Esa verdad me dolió, pero también me liberó. A la última semana de embarazo, Lucía tuvo complicaciones. Hubo sangrado, urgencia, gritos, miedo. Estuvimos a punto de perder a la bebé, pero no sucedió aún, y cuando la escuchamos llorar, ella, la mujer que no me amaba, me apretó la mano y susurró entre lágrimas: gracias por no irte. Fue la primera grieta en el muro que separaba su alma de la mía, Ney, y esa noche, por fin, dormimos abrazados. Una bebé, 3 conversos. Nuestra hija nació en primavera. La llamamos Clara, porque trajo luz a un hogar que había vivido tanto tiempo en sombras. Lucía lloró al tenerla en brazos, y me miró como si por fin me viera, no al muchacho inmaduro que la embarazó, sino al hombre que había aprendido a esperar, a sostener, a amar sin pedir nada a cambio. Durante los primeros días, yo cocinaba, lavaba, cambiaba pañales, y cada vez que veía a Clara dormir, recordaba algo que había leído en una homilía. En Dios nos enseña a amar a través de quienes más nos cuesta. Pero la sorpresa más grande vino cuando Lucía, una tarde mientras le daba de comer: bebé, dijo, quiero bautizarla, quiero que tenga a Dios desde el principio. Me quedé en silencio, no por incredulidad, sino por respeto al milagro que nacía. ¿Y tú?, le pregunté. Yo todavía no sé si lo amo, pero quiero aprender. En ese mismo mes, comenzamos juntos la preparación. Ella asistía con Clara en brazos. Yo tomaba notas como si fuera un seminarista, y lo más hermoso fue que ella comenzó a cambiar desde dentro. Ya no me evitaba, ya no hablaba con desdén. Comenzaba a hacer preguntas sobre la fe, sobre el amor verdadero, sobre por qué Jesús había sufrido tanto por nosotros. Y entonces lo vi claro en el milagro más grande. No era que mi esposa me amara, sino que Dios la estaba conquistando suavemente. Yo ya no pedía amor para mí. Ahora, lo único que quería era que ella conociera al amor con mayúscula. Y ese deseo fue lo que nos salvó a los 3. Ella, el altar y la lágrima que lo cambió. Todo el día del bautismo de Clara llegó como una segunda boda, pero esta vez
con invitados celestiales en la parroquia, estaba llena de vida. Habíamos invitado solo a quienes sabían rezar, no a quienes sabían posar, porque ese día no era para fotos, era para agradecerle a Dios por haber entrado a nuestro caos con su paz. A Lucía vestía de blanco, Clara también. Why, yo no puedo dejar de mirar a ambas, pensando, no merezco esto, pero Dios no da lo que merecemos, da lo que necesitamos para llegar al cielo. Durante la homilía, el sacerdote dijo algo que nos golpeó a los dos. El bautismo no es solo para el niño, es también para los padres, porque este sacramento les recuerda que ustedes no son los dueños de su hija, sino sus custodios, y que su deber más sagrado no es educarla, sino salvar su alma. Va a Lucía bajar la cabeza, y mientras el agua corría sobre la frente de Clara, ella soltó una lágrima. Después de la misa, caminamos en silencio, yo en el cochecito. Ella me tomó del brazo, por voluntad propia, y entonces, sin que lo esperara, dijo algo que jamás pensé oír, Luis. Creo que te amo, no respondí con palabras, solo la habréis. Con un amor nuevo, más maduro, más libre, más de Dios. Y en ese momento supe que nuestro matrimonio no había comenzado el día de la boda, sino ese día, frente al altar, con Clara en brazos y Dios en el centro del matrimonio, un vía crucis con gloria. Podría decirte que desde ese día todo fue perfecto. Pero te mentiría, no hubo más discusiones. Hubo noches de cansancio extremo, días en que el trabajo escaseaba, en que Clara enfermaba, en que los miedos volvían, pero ya no estábamos solos, ahora caminábamos con Dios entre nosotros. A Lucía empezó a rezar poco a poco, primero el Padre Nuestro, luego el Rosario. La escuché pronunciar con voz firme: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sentí que el cielo se abría una tarde, mientras recogíamos ropa del tendedero. Me miró y dijo: ¿crees que algún día podamos dar testimonio? ¿Testimonio de qué? De esto, de que Dios puede hacer florecer hasta el amor más seco. La abracé y respondí: ya lo estamos dando. Cada vez que no nos rendimos, cada vez que oramos juntos, cada vez que perdonamos antes de dormir. Ese es nuestro testimonio. Desde entonces, cada viernes por la noche, nos turnamos para preparar una cena especial, aunque sea pan con mantequilla y té, pero lo hacemos como quien celebra un sacramento, porque el amor se cocina en lo ordinario y se consagra con la perseverancia en el matrimonio. Entendí, no es para los que sienten mucho, es para los que aguantan, perdonan, esperan y aman como Cristo, de esposo a varón de Dios. Con el tiempo, mi amor por Lucía dejó de ser deseo, dejó de ser ilusión o necesidad, y se volvió decisión, ofrenda, sacrificio. Comencé a entender que ser esposo no era ser el que manda, ni el proveedor, sino el primero que se arrodilla, el primero que se parte, el primero que muere a sí mismo. San Pablo lo dijo claro: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25. Y si Cristo amó hasta sangrar, ¿por qué yo me quejaba por tener que amar en silencio? Empecé a dejar de pedir y a empezar a dar, no para recibir, sino para avidicer. Lavaba los platos mientras rezaba por ella, abrazaba sus inseguridades con ternura. En vez de exigir explicaciones, le ofrecía mis días, mis esfuerzos y hasta mis fracasos. Y entonces empecé a madurar como varón. En un día, en una charla con don Aurelio, aquel anciano que conocí en la capilla, le conté todo lo que había vivido. Él se limitó a sonreír y me dijo: ahora sí eres esposo, hijo, ahora sí estás aprendiendo a amar con las manos llenas de tierra, los pies cansados y el alma encendida. ¿Y qué falta, don Aurelio?
Solo una cosa, Luis, en enseñar a otros lo que aprendiste, porque un varón que ama así, multiplicarse. El curso de los corazones siguiendo el consejo de don Aurelio. Luis y Lucía comenzaron a organizar un pequeño curso de amor y fe en su parroquia, no para expertos, sino para esposos y novios perdidos en batallas cotidianas, cada miércoles por la noche, en oración comunitaria, en un Padre Nuestro y un Ave María para pedir humildad. Testimonio. Luis y Lucía compartían un fragmento de su historia, iluminando cómo superar el rechazo, el miedo y la rutina. Taller práctico en ejercicios de comunicación y gestos de servicio mutuo, desde preparar el desayuno juntos hasta escribir notas de agradecimiento. Bendición final, con el sacramento del matrimonio como roca firme. Las primeras semanas fueron desiertas. Solo don Aurelio y un par de parejas curiosas asistían. Pero pronto, la voz se corrió: vayan a este curso, no es charla barata, es experiencia de vida. En el mes, más de 20 parejas se sumaron. Hombres que no sabían llorar, mujeres que no sabían perdonar, jóvenes sin fe. Todos se encontraban en aquel curso, un refugio de realismo y esperanza. Una noche, mientras Luis presentaba el taller de escucha activa, vio a Lucía sostener la mano de una esposa en crisis, y supo que el matrimonio que Dios salva se convierte en semilla para otros. El desafío más grande, perdonar lo imperdonable, pero no todo fue fácil en este camino de santificación. Una tarde, Lucía recibió la llamada que ningún matrimonio quiere escuchar. Su hermano mayor había sufrido un accidente grave. En el dolor y la tensión invadieron la casa. Luis, siempre el sostén, se encontró impotente. Para colmo, en medio del estrés, surgieron viejas heridas que creían olvidadas. A Lucía recordó reproches pasados, Luis sus silencios dolorosos. Y en un momento de tensión, ella le gritó: «Tú nunca me entendiste, y tú nunca me perdonaste», respondió él con voz quebrada. La habitación se llenó de palabras duras, que a ambos les dolieron como cuchillos. Pero al día siguiente, Luis tomó la Biblia, abrió el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22, y leyó: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. 7. Luis lloró y comprendió que el perdón auténtico no es un acto humano, sino un don de Dios, que solo Él puede dar en esa noche. Con el corazón contrito, se acercó a Lucía, le pidió perdón y le dijo: «Quiero ser el hombre que perdona y ama como Cristo, no el que guarda rencores». Lucía lo miró, se acercó y lo abrazó fuerte. Desde ese día, su matrimonio no solo sobrevivió a la prueba, sino que se fortaleció en la gracia, el poder de la oración, en medio de la tormenta. Con el paso de los meses, la familia de Luis y Lucía enfrentó muchas más pruebas, problemas económicos, enfermedades, dudas profundas, pero Luis nunca abandonó su arma secreta, a la oración diaria. En cada mañana, antes de salir al trabajo, se arrodillaba en su cuarto, con el rosario en la mano y el corazón abierto. No pedía milagros inmediatos, sino fuerza para ser mejor esposo y padre. Lucía, aunque al principio reticente, empezó a acompañarlo. Juntos rezaban el rosario, compartían lecturas del Evangelio y, poco a poco, su fe crecía como un fuego que no se apaga. Un día, en medio de una tormenta económica, cuando todo parecía perdido, Luis y Lucía se miraron a los ojos y dijeron: «Dios es nuestro sustento, aunque no veamos la salida». Ese compromiso lo sostuvo, porque la oración no es un escape, sino un encuentro real con aquel que da sentido al sufrimiento. La fe que nació en la prueba se convirtió en la raíz firme de su matrimonio. Renacer en el perdón y la misericordia en uno de los momentos más oscuros,
Lucía cometió un error que casi destruye lo que habían construido. Una discusión se volvió más fuerte de lo que cualquiera de los dos pudo controlar, y ella, herida y confundida, se alejó por unos días a San Luis. Con el corazón en pedazos, decidió no buscar reproches ni castigos, sino rezar por su esposa y por su matrimonio. Cada día, al terminar su trabajo, se dirigía a la capilla del pueblo, donde permanecía horas en silencio ante el Santísimo Sacramento en una noche. Mientras oraba, escuchó una voz interior clara y dulce: perdona, hijo. Solo así serás perdonado. Y la palabra fue un balde de agua fresca en su alma. Entendió que su misión era ser luz y no sombra, puente y no muro. Cuando Lucía regresó, Luis la recibió con los brazos abiertos y el corazón dispuesto. Juntos se arrodillaron para pedir perdón y sanar las heridas con la fuerza de la misericordia de Dios. Desde entonces, su matrimonio no solo sobrevivió a las crisis, sino que renació, más fuerte y más unido que nunca, porque el amor verdadero sabe que el perdón es el oxígeno del alma. Cuando la gracia toca a los hijos, Clara creció rodeada de un amor que ya no era frágil ni torpe, sino fuerte como una roca y suave como el pan eucarístico. Luis y Lucía, ahora unidos en Dios, educaban a su hija con el rosario en casa, con la misa dominical como cita ineludible, y con el ejemplo como mejor catequesis. Una noche, cuando Clara tenía solo 4 años, se acercó con su rosario de madera en la mano y preguntó con voz inocente: «Mamá, papá, Jesús también lloró». Lucía, con los ojos brillando, respondió: «Sí, hija, lloró, porque amaban». Y Clara, con esa fe limpia que solo tienen los niños, dijo: «Entonces, yo también quiero amar así, aunque duelan». Luis sintió un nudo en la garganta. Su hija, esa niña por quien alguna vez casi había perdido la esperanza, ahora les enseñaba lo que ellos aprendieron con años de lucha: amar hasta que duela y seguir amando hasta que sane. A la gracia de Dios, no solo restauró un matrimonio, sino que construyó un hogar donde Cristo era el centro, y María, la guardiana en el milagro. Ya no era que Lucía amara a Luis, sino que los tres amaban a Dios juntos. Cuando el amor se vuelve misión con el paso del tiempo, Luis y Lucía se convirtieron en referentes para muchas parejas jóvenes, no porque tuvieran un matrimonio perfecto, sino porque habían caminado por el fuego y no se quemaron. Habían sido sostenidos por la oración y el rosario se volvió su espada de batalla. Fundaron un grupo parroquial llamado Matrimonios que Perseveran, y cada encuentro era una explosión de gracia. Hablaban con verdad, con lágrimas, con risas, con esa mezcla santa de humanidad y fe. Y Luis enseñaba a los hombres a orar por sus esposas, a escuchar, a no huir, a morir al orgullo. Lucía, con dulzura firme, ayudaba a mujeres heridas a volver, a confiar, a sanar con la misericordia de Dios. Una pareja se les acercó después de una charla: «Creímos que el amor se había terminado, y ustedes nos mostraron que Dios puede resucitar lo que el mundo da por muerto». Luis miró a su esposa y supo que esa frase también era para él. El rosario que nunca soltaron. Hubo noches de enfermedad, días en que las cuentas no daban, momentos de fatiga espiritual, pero jamás dejaron de rezar. El rosario se volvió como un pilar que sostenía su casa. Cuando no sabían qué decir, rezaban. Cuando discutían, rezaban. Cuando estaban felices, rezaban también, porque habían comprendido que la vida de fe no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que Dios está en la barca. En un día, Clara los encontró dormidos en el sofá, en sus manos, entrelazados, un rosario medio rezado. La niña lo tomó con respeto y dijo: «Mañana lo seguimos». Jesús entienden, y ellos, dormidos, en paz, no lo supieron. Pero ese fue uno de los días más felices de Dios.
una carta para el futuro en el 10º aniversario de su matrimonio. Luis escribió una carta, no a Lucía, ni a Clara, sino así mismo al joven impaciente que había querido abandonar todo. Decía así: a Luis, si lees esto, es porque no te rendiste, porque aprendiste que el amor verdadero no es cuento de hadas, sino camino de cruz, y que el rosario que una vez rezaste llorando fue la cuerda con la que el cielo te sostuvo. Gracias por quedarte, gracias por amar, gracias por confiar en Dios. Aunque no veías nada, Clara la encontró muchos años después y la guardó entre sus libros de oración, porque cuando un padre es fiel, los hijos heredan algo mejor que la herencia, a la fe, amarla hasta el cielo. Una mañana cualquiera, ya con canas y arrugas ganadas con gloria, Lucía y Luis caminaban por el parque, tomados de la mano. ¿Sabes?, dijo ella. Creo que ahora sí se amarán. Luis la miró con una sonrisa suave. Yo también, pero me tomó toda la vida aprender. Ella se apoyó en su hombro. Valió la pena cada lágrima, cada oración, cada silencio. Y mientras el sol caía entre los árboles, Luis sacó de su bolsillo un rosario viejo, gastado por años de batalla. Otro misterio. Sí, dijo ella, el del amor que persevera. Y mientras sus labios pronunciaban An Santa María, Madre de Dios, sus corazones sabían que el matrimonio no es una historia de amor, sino una vocación de eternidad. Hermanos, aquí termina esta historia. Muchas gracias por ver el video, los cuales hago con mucho cariño. Te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas. Es un gran apoyo para mí. También me motiva a seguir con esta labor de llevar historias de fe. Un saludo y muchas gracias.